Bienvenidos nuevamente a esta sección del programa Justicia en tu Comunidad. Estamos en el bloque Entrevistas con la Justicia. Hoy día tenemos la participación importante de dos magistrados de la Corte Superior de Justicia de Huaura. Ellos son el doctor Fidel Guamaní Macetas y el doctor Marcos Salazar Culantres. Los mismos van a tocar el tema los derechos y los deberes de los niños y adolescentes. Muy buenas noches, doctores. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor. Vamos a hablar, estamos acá pues coordinando el programa. Ok, doctores. Bien, empecemos rápidamente con las preguntas. Hoy día el tema es realmente importante. Si usted tiene hijos que sean niños o adolescentes, primos, sobrinos o cualquiera de aquellos, puede usted escuchar atentamente lo que hoy día se va a decir. La primera pregunta sería para el doctor Marcos Salazar Culantres, por favor. ¿Cuáles son los niños y adolescentes y cuáles son sus derechos? Bueno, me permite esta pregunta, doctor Alex, poder desarrollar algunos conceptos básicamente históricos. Miren, y quiero enfocarlo de esta manera. Después de esas dos tragedias mundiales, como son las guerras mundiales, ¿no? Que tanta vida costó, ¿no? Tantas vidas han costado, tantas personas enfermas, mutiladas, se pudo advertir, ¿no? Que uno de los gravísimos problemas eran justamente los niños y adolescentes. Muchos de los jovencitos eran, pues, siendo niños, reclutados para las guerras, ¿no? Y por supuesto que había pues una enorme mortandad de niños. A raíz de eso se comienzan a generar pues movimientos y cuestionamientos de protección a los niños. Hasta antes los niños en verdad no eran sujetos de derecho, eran simple y llanamente incorporados, digamos, y tratados por los adultos, ¿no? De tal manera que comienza a haber una primera gran manifestación que se denomina pues la Declaración, ¿no? De los Derechos del Niño en el año 1959, ¿no? Estamos hablando de un 20 de noviembre. ¿No? 30 años después, ¿no? 30 años después, ¿no? Se aprueba la Convención de los Derechos del Niño. Estamos hablando del 20 de noviembre, ¿no? Del año 89, ¿no? Esta Convención de los Derechos del Niño cambia totalmente la forma de regular y legislar la situación de los niños y adolescentes. Por fin se habla de que los niños son objeto ya no de derecho, sino sujetos de derecho, ¿no? De tal manera que se comienzan a regular una serie de derechos en favor de los niños. Se les da personalidad. Se les da personalidad de tal manera que esos derechos consagrados en esa Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Pasan a ser una especie de estatuto de derechos humanos, pero hechos exclusivamente para los niños y adolescentes. De tal manera que se van incorporando a las constituciones políticas casi de todos los países del mundo, ¿no? Entre ellos el Perú. Por supuesto, nuestro país acoge justamente esos principios, ¿no? De la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Y están no solamente regulados en la Constitución Política, sino también en el Código de Niños y Adolescentes. Específicamente, ¿no? De tal manera que para aplicar derechos a los niños y adolescentes, ¿no? Según nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Necesariamente tenemos que hacer referencia a la Convención de los Derechos del Niño, ¿no? Así están reguladas las normas. Bien, doctor. Doctor Fidel Guamaní Macetas, ¿cuál es el concepto de niños y adolescentes? ¿Hay alguna diferencia temporal, conceptual, de edad, etcétera? Sí, muy bien, como bien el doctor Salazar Culantres, un especialista en la materia, ya lo ha dicho, ¿no? Pero para nosotros definir o diferenciar entre niños y adolescentes tenemos que recurrir al artículo 1 del título preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, ley 27337, promulgado el 7 de agosto del año 2000, fíjate la fecha. La norma nos dice que se considera niño, primero, a todo ser humano, desde su concepción hasta los 12 años, y adolescentes se considera pues desde los 12 años hasta los 18 años. Eso nos dice la norma, que es el artículo primero del título preliminar. La diferencia entre estos dos conceptos que separan al ser humano entre ciertas edades, ¿a qué obedece? ¿Cuál es la importancia? ¿Por qué se hace esa diferencia entre niño y adolescente, según su concepción? Consideramos que la norma y la legisladora ha visto por conveniente diferenciar, ya que pues los niños pues obviamente de su concepción, su nacimiento y 4, 5, 8 años va en un franco proceso de desarrollo, ¿no? Y que de alguna manera pues no se puede valer por sus propios medios, obviamente tiene que depender de los padres, llegando a los 13, 14 años ya está entrando en la pubertad. Entonces ahí ya tiene ciertas, digamos,
habilidades desarrolladas como ser humano y por tanto por eso pues la norma, yo considero yo que lo ha hecho esa diferenciación, ¿no? Claro, es para la priorización de la tutela jurisdiccional, ¿no? Puede ser. Dígame, ¿a qué se entiende por sujeto de derechos cuando hablamos de niños y adolescentes? Bien, reitero, el doctor ya lo ha hecho el preámbulo que ha efectuado, que también el artículo 2 de esta misma norma, artículo preliminar, establece que los niños y adolescentes son sujetos de derechos, libertades y de protección. Antiguamente, cuando el derecho de los niños no estaba evolucionado o no se tomaba en cuenta, los niños y adolescentes eran sujetos de protección. Yo recuerdo claramente, en los años 1978-80, en la ciudad de Lima, yo me trasladaba al centro educativo, al colegio, esos famosos ícaros, los que hemos estado viendo en la ciudad de Lima, veíamos los micros y los ícaros iban a abarrotar de pasajeros, pero aquellas personas que de alguna manera subían a los omnibuses o microbuses y veían a un menor sentado en un asiento, inmediatamente le recriminaban, decían: oiga, niño, párese, porque la persona mayor o adulta tiene derecho a sentarse. Entonces, sí, ahí yo veía y traigo a colación este ejemplo de cómo ha ido evolucionando el derecho de los niños y adolescentes, ¿no? Ya son sujetos de derecho, al contrario. Ahora tienen que sentarse. Hay que darle prioridad justamente porque el menor no tiene, digamos, la capacidad y facultades físicas o intelectuales de una persona mayor. El interés superior del niño consagrado en la Constitución. Así es, efectivamente. Ok, doctor, dentro de los derechos que tienen los niños y adolescentes están el derecho a la vida, a la libertad, etcétera. Entre ellos está a la integridad personal. ¿A qué se refiere este derecho? Bien, también está señalado y contemplado en el artículo 4 del Código de los Niños y Adolescentes, capítulo 1, Derechos Civiles. Ahí nos dice pues que los niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física. Quiere decir que no se pueden vulnerar, tienen que respetar su integridad física, psíquica, psicológica, básica, fundamentalmente el libre desarrollo no los pueden maltratar, entonces. Así es. ¿Los padres pueden regañarlos, resondrarlos? Ahí también la norma ha establecido de que, si bien es cierto, aquellos niños que no obedezcan a sus padres o no cumplan con sus deberes, tiene que ser de alguna manera pues tener una llamada de atención, pero de una manera moderada, de una manera de acorde a su edad. No puede tener maltrato físico. El deber de obediencia de los niños y adolescentes, ¿no? Y para completarle, doctor, con respecto a la pregunta, no puede ser sometido pues a maltratos, a trabajos forzados, ¿no? Explotación económica. Así, efectivamente, explotación económica, a la prostitución, y eso pues está penado por la norma procesal penal. La trata de niños, etcétera, ¿no? Dígame, ¿los niños pueden trabajar, los niños y adolescentes? Así es. También la norma lo establece y lo regula. Los niños no pueden trabajar, no solamente los adolescentes. O sea, aquellos que pasan los 12 años. Así es, la norma establece que aquellos adolescentes que puedan trabajar lo deben hacer pues, de acuerdo a ciertos cánones y normas que establece el código, ¿no? Tiene una autorización. Excepcionalmente, la norma también dice que pueden trabajar los niños, los adolescentes de 12 años, ¿no? Excepcionalmente, siempre y cuando no perjudique su normal desarrollo y su asistencia a los centros educativos. ¿En qué actividades, por ejemplo, las actividades en las cuales pueden trabajar? Por ejemplo, pueden trabajar en la actividad agrícola, en la actividad pesquera. Por ejemplo, para esta actividad pesquera tiene que tener mínimo 17 años. Y también pueden trabajar, pues, vemos, ¿no?, con otro tipo de actividades, ¿no? Bien, doctor. Doctor Salazar Culantres, por favor, ¿nos puede decir qué otros derechos tienen los niños y adolescentes? Bueno, los niños y adolescentes tienen pues múltiples derechos que están regulados en el Código de Niños y Adolescentes. Por ejemplo, entre otros, el derecho pues a una identidad, ¿no? El artículo 6 del Código de Niños habla pues de la identidad. ¿Qué significa identidad? Derecho a un nombre, ¿no? Derecho a apellidos, ¿no? El derecho pues a su nacionalidad, ¿no? A conocer incluso a sus padres, ¿no? O sea, son derechos que están vinculados a la identidad
de este niño, ¿no? Este derecho de la identidad, al llevar el apellido de los padres, conlleva los derechos, por ejemplo, de herencia, de patria potestad, de otros derechos. Por supuesto, lo que el doctor Figueroa Guamaní precisaba, por ejemplo, sobre esta potestad, por ejemplo, de corrección, ¿no? Que tienen los padres respecto a los hijos, que está vinculado pues al deber, ¿no? Al deber de respeto y de obediencia, ¿no? Que tienen los chicos, ¿no? Por ejemplo, lo otro también, a los alimentos, ¿no? A los alimentos. A los alimentos, a la herencia, ¿no? O sea, todo ese paquete, por ejemplo, de derechos y deberes que se denominan pues patria potestad, ¿no? O sea, los padres tienen pues deberes y derechos respecto a sus hijos, ¿no? Que está muy vinculado al tema que estamos conversando, que son derechos y deberes, ¿no? Si los padres dejan de ejercer esos deberes para con los niños, ¿qué posibilidades, qué instrumentos legales existen para poderlos hacer cumplir, respetar los derechos de los niños y adolescentes? Así es. Lo que pasa es que cuando hablamos de derechos y deberes, hablamos de la misma moneda con dos caras, ¿no? ¿Ya? Por un lado los derechos y por otro lado los deberes. Pero ocurre que cuando se infringen, por ejemplo, este tipo de derechos legales que corresponden a los menores, hay una figura que se denomina contravención. ¿Ya? O sea, cuando alguien contraviene esos derechos de los menores, hay un mecanismo judicial, que es la contravención que se tramita pues en los juzgados de familia, ¿no? Alguien puede, por ejemplo, afectar el derecho a la asociación, por ejemplo, de un niño. O sea, un adolescente, por ejemplo, un niño o un adolescente pueden ser parte de una institución asociativa, por ejemplo, sí pueden ser. Pueden constituir un club, lo pueden hacer. Los perfectamente. niños. Los adolescentes. Pero los niños se adhieren. O sea, los adolescentes pueden constituir un club. Chicos, por ejemplo, de 14 años, 15 años, pueden perfectamente constituir un club de fútbol. Pueden constituir un club. Perfectamente lo pueden hacer. ¿Tienen algún beneficio esas constituciones? Las asociaciones, o sea, permiten el desarrollo de su libre personalidad, ¿no? O sea, ellos pueden desarrollar, por ejemplo, actividades deportivas, artísticas. ¿Tienen derecho a la opinión? Tienen derecho de opinión. Los menores tienen derecho de opinión siempre y cuando tampoco este tipo de asociaciones sea pues con fines ilícitos, ¿no? O sea, esa es la idea, ¿no? Ya. O sea, hay libertad de opinión, libertad de expresión, ¿no? Es más, libertad incluso de creencia, por ejemplo, ¿no? Puede ocurrir casos como se han presentado pues en los juzgados de familia, donde muchas veces los padres tienen una determinada confesión religiosa, por ejemplo, y los niños van desarrollando otro tipo de confesiones, ¿no? Y obviamente se da un conflicto, ¿no? Se produce pues un conflicto, ¿no? ¿El niño puede decidir entre qué religión optar? El niño como niño y adolescente, de acuerdo a su madurez, sí. O sea, un adolescente, por ejemplo, estamos hablando ya de 12 años para adelante, ya desarrolla determinados juicios y puede perfectamente, por ejemplo, optar por una determinada creencia, distinta incluso a la de sus padres, ¿no? Ya, muy bien. Perfectamente, sí. Doctor, ¿cuáles son los deberes de los niños y adolescentes? Ese es un gran tema. Como yo le decía, siempre se hablan de los derechos y muy poco se hablan de los deberes. Me parece que es pertinentísima su pregunta, porque eso nos permite también hablar con estos chicos y decirles que también hay deberes. Uno de los deberes y el más importante, ¿no?, es el respeto y la obediencia a sus padres, ¿no? El segundo deber importante de los chicos es realizar estudios satisfactoriamente, ¿no? O sea, no se trata solamente pues de exigir derechos, ¿no? Se trata también que tienen que asumir pues determinadas obligaciones que están expresamente señaladas en el artículo 24 justamente del Código de Niños y Adolescentes. Repito, el primero es ¿cómo se llama?, el deber de respeto, obediencia a los padres. ¿Qué pasa si lo infringen? ¿Qué pasa si el niño se rebela, insulta a su padre, a su madre, no les hace caso, no va al colegio? ¿Qué pasa con estos niños? Ahí viene el otro tema, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando estos niños incumplen, ¿no? Entonces, definitivamente, pues hay otro paquete, ¿no?, de derechos y deberes que también tienen los padres. Por ejemplo, los padres tienen, ¿qué cosa? La patria potestad. Y dentro del ejercicio de la patria potestad está la corrección moderada. O sea, ¿qué hace un padre cuando un hijo, por ejemplo, incumple alguno de sus deberes, ¿no? Inmediatamente hace uso de ese derecho de patria potestad que tiene a una corrección moderada, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué significa la llamada de atención? Significa de repente privarle de algunos beneficios que se conceden, ¿no? ¿Lo puede golpear? ¿Lo puede bofetear? Bueno, eso está proscrito, ¿no? Ya se entiende que estamos en una época en la que el maltrato, la tortura, ¿no?, son inadecuados. No le puede dar una cachetada al jovencito. Está demostrado que eso no es bueno.
apuntamos a evitar castigos físicos, ¿no? Eso no es bueno, ¿no? Significa que esta norma impide que los padres abofeteen o lesionen físicamente o psíquicamente a los niños. Así es. Pero sí pueden imponer correctivos moderados. Moderados, incluso acudir pues a un psicólogo, ¿no? Que es lo más efectivo cuando hay un problema de inconducta, ¿no? De un menor. ¿El Estado provee de esto o el padre tiene que asumir los costos de mandarlo a un psicólogo? Bueno, los centros de salud, ¿no? Particularmente brindan este tipo de servicios. Por ejemplo, estamos en la ciudad de Huacho, acá tenemos el hospital, ¿no? El hospital regional de Huacho, que tiene un programa, tiene todo un programa justamente para atender casos de violencia, y particularmente pues el caso también de inconducta de estos chicos, ¿no? El problema es acudir pues a ese hospital, pidiendo apoyo. Lo que pasa es que muchos padres a veces por desconocimiento no lo hacen, ¿no? Claro, nadie acude, o muy pocos acuden a que traten a sus hijos, salvo excepciones cuando ya ven demasiada rebeldía o demasiada, digamos, malcriadez de los jovencitos, ¿no? Muchas veces vienen padres cuando los chicos ya tienen pues 15, 16 años y simplemente los entregan, a la policía, lo entregan a la fiscalía y a veces al Poder Judicial para que el Poder Judicial se encargue. Pero imagínense, pues estamos hablando de chicos de 15 años. Y normalmente este tipo de conductas no aparecen pues automáticamente a los 15 años. Se entiende que es todo un proceso. Entonces hay evidente descuido por parte de los padres, ¿no? ¿Hay alguna sanción para los padres que no ayuden a corregir a sus hijos, a educarlos bien? Claro, cuando el padre se descuida a los hijos y demuestra que efectivamente no está asumiendo su responsabilidad, hay hasta el riesgo de que pierdan pues la patria potestad, ¿no? De que pierdan la patria potestad y que esos hijos, bueno, sean sujetos pues de otro tipo de tratamiento, ¿no? Por abandono, puede ser, ¿no? Incluso cuando hay maltratos, también se produce pues la figura del abandono, ¿no? El abandono significa la posibilidad de retirarles la patria potestad a los padres e incluso de albergarlos a los chicos, ¿no? Digamos, ¿Eso es de oficio? Bueno, interviene la autoridad policial o incluso la judicial. Hay todo un procedimiento que finalmente concluye con un pronunciamiento, ¿no? Repito, en la ciudad de Lima, estos procesos tutelares de abandono lo tramitan el mismo ministerio, ¿no? A través de sus órganos correspondientes. ¿Puede ser manejado el instrumento de la remisión, doctor? La remisión es un concepto de connotación penal. Entonces, cuando ya los chicos han incurrido en una responsabilidad penal, infracción a la ley penal, que es distinto al tema que estamos obviamente desarrollando, pero cuando se ve que el tema no es grave, se puede aplicar perfectamente la remisión. La remisión no es sino el apartarlo de un proceso judicial, ¿no? Apartarlo de un proceso judicial para que las secuela, digamos, negativa que genera un proceso judicial no afecte significativamente a este menor, ¿no? Y se los envía a los centros. Claro, ya el tratamiento sería otro, ¿no? A través de una libertad asistida, a través de repente de prestación de servicio a la comunidad, SOA, ¿no? Tratar precisamente eso, el tema del SOA, el Servicio de Orientación al Adolescente, que justamente, como ya sabemos acá, es de conocimiento público, en esta ciudad de Huacho existe un SOA. Creo que es uno de los primeros SOAs a nivel nacional, que ya viene brindándole tratamiento a estos jóvenes que se han equivocado, que no han cometido un hecho grave, ¿no? Y que están siendo pues objeto de un tratamiento, ¿no? Un tema de orden incluso tutelar, con un equipo técnico, ¿no? Que está a cargo de ello, ¿no? Ok, doctor. Doctor Fidel Guamaní Macetas, díganos, ¿alguna recomendación a los niños? ¿Algo más que agregar? Sí, le agradezco. Creo que para agregar un punto más adicional al tema que estamos tratando, muchas personas que nos están viendo probablemente tengo una interrogante, se preguntan, ¿no? ¿Qué hago cuando tengo un adolescente que desea trabajar, ¿no? Sea dependiente, independiente, o un vecino? Hay que decirle pues a los televidentes que hay una serie de requisitos. Aquellos adolescentes que deseen trabajar, o las personas que deseen contratar a un adolescente, tienen que cumplir con los requisitos de inscribirlos en el registro municipal. Inscribirlos en el registro municipal primero. Así es, distrital, provincial o el Ministerio de Trabajo con su dependencia, ¿no? Hay una serie de requisitos que hay que cumplir, obviamente, tiene que ser autorizado por el padre o el tutor, y obviamente, pues, como digo, una serie de requisitos, por ejemplo, hay pues, una ficha donde se llenan los datos personales, fecha de nacimiento, dirección, la remuneración y el horario de trabajo que va a cumplir el adolescente. Que no puede ser de 8 horas, puede ser de 8 horas.
bueno, excepcionalmente, pero no pueden cumplir, digamos, horario de 4 o 6 horas de acuerdo a su, digamos, horario disponible, porque tampoco no puede dejar de, repito, de estudiar. Ir al colegio, obviamente, al centro educativo, ¿no? Básicamente. Bueno, y finalmente, pues agradecer al canal que siempre nos está apoyando con este tipo de programas. Semana a semana, ya de alguna manera estamos acercándonos a la comunidad para que los niños, en este caso, sepan cuáles son sus derechos y sus deberes, obviamente, ¿no? Y la ciudadanía, estaremos magistrados, digamos, solícitos y prestos, estaremos resolviendo las preguntas o las dudas que puedan tener ustedes bien. Bien, muchas gracias, doctor Fidel Guamaní Macetas, doctor Salazar Lantres. Esperemos que hayan ustedes recibido la información necesaria para poder apreciar qué se puede hacer con los niños y adolescentes, cuáles son las diferencias entre un niño y un adolescente, cuándo pueden laborar para ayudar a la familia, cuáles son sus deberes principales, cuáles son sus derechos, por ejemplo, a la integridad. Y recuerden que los niños no son el futuro de nuestra sociedad, son el presente. Y siendo el presente necesitan, como ya lo dijo la Constitución y el Tribunal Constitucional, necesitan ser tratados como interés superior o supremo del Estado. Recuerden también que habría que volver a pensar lo que dijo Rousseau: el niño nace bueno, pero a veces la sociedad lo corrompe. O tal vez el concepto de Hobbes, que los hombres son lobos para los propios hombres. Sin embargo, la sociedad civilizada transforma, convierte a aquellos hombres que no son buenos en correctos o civilizados. Y estos hombres que van a ser buenos y correctos civilizados pueden ser los niños que hoy día están viéndonos o que ustedes tienen. Gracias por la sección.